¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Real Madrid de Carlo Ancelotti, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que os calcar sus tácticas en FC25. Este Real Madrid de Carlo Ancelotti es un equipo que tanto resuelve a veces los partidos por puro talento individual, pero es un equipo que tanto en partidos puede estar esperando y saliendo a la transición con jugadores muy rápidos como Mbappé o Vinicius, pero también es un equipo que en muchas ocasiones tiene que dominar y a base de combinaciones por dentro llegar al área rival. Entrando a la formación utilizada podemos ver un 4-2-3-1 abierto, que es como defiende el Real Madrid cuando no tiene el balón, con Valverde, Camavinga en doble pivote y Bellingham por delante, normalmente con el pivote rival, aunque en algún partido sí que es cierto que pueden defender una especie más de 4-5-1, donde sí que es cierto que Vinicius se suele quedar un poco más arriba y Rodrigo suele ayudar un poco más en defensa. Y cuando el equipo recupera el balón, realmente se forma con la misma formación, pero sí que es cierto que en el lado derecho, por ejemplo, Lucas Vázquez gana altura y amplitud por el lado derecho, Rodrigo se suele meter por dentro, y en el lado izquierdo, a diferencia del derecho, Vinicius suele estar normalmente más abierto en banda, pegado, y es Fran García el que se mete por zonas interiores, teniendo a Camavinga y Valverde por delante de los centrales y en algunas ocasiones haciendo como tercer central. Entrando en los movimientos más utilizados por el Real Madrid, uno que se puede ver habitualmente es el movimiento de Valverde, que suele caer como si fuese una especie de tercer central con Rudiger y Tchouaméni en el lado derecho, ya que Lucas Vázquez sube su posición y a amplitud y Rodrigo se mete por dentro, y por tanto Valverde está en esa zona más retrasada para dar salida al equipo. Aprovechando esta posición de Valverde por detrás de esos dos jugadores, lo que a veces hace el Real Madrid, y aprovechando esa posición, es que él puede recibir en la frontal, y cuando consiguen girarle el balón, él puede recibir ahí con espacio y con el gran lanzamiento que tiene potente desde fuera, busca un tiro potente y meter gol. Fran García. Valverde. Long way out. Otro de los movimientos que se puede ver por el lado izquierdo, sobre todo con el lateral izquierdo, en este caso Fran García, es que reciban en zonas interiores, y una vez recibe en zona interior Fran García, lo que da es amplitud para Vinicius, porque así le puede llegar el balón completamente abierto a Vinicius, y desde ahí Vinicius puede o jugar 2 contra 1 con Fran García si le rompe por dentro, o Vinicius simplemente él encarar tanto por fuera como por dentro y generar un peligro. Eduardo Camavinga. Vinicius. Like this, you invite pressure. Opportunity to deliver the cross. Mbappé. Por el lado derecho, lo que suele suceder es que Rodrigo se suele meter mucho más por dentro, y cuando el equipo está jugando por el lado izquierdo y consiguen hacer ese cambio de banda hacia el lado derecho, puede recibir Rodrigo arrastrando la atención del lateral izquierdo del equipo rival, y ahí es donde aparece Lucas Vázquez completamente solo, y con ese 2 contra 1 puede poner un pase atrás para los jugadores que cargan el área como Mbappé o Bellingham. Still passing it around with authority. Well, that's one for them to pursue. Rodrigo. Here's Mbappé. Pero no siempre son cambios de lado, sino que a veces en ese lado derecho se acumulan muchos jugadores, y la tiene por ejemplo Lucas Vázquez, y se acerca a la zona tanto Rodrigo como Bellingham, como Mbappé, como Valverde. Y una vez Lucas Vázquez puede encontrar un pase filtrado por dentro para esos jugadores que están entre líneas como Rodrigo, Bellingham o Mbappé, en una combinación corta entre ellos y Paredes pueden acabar encontrando el hueco para tener un lanzamiento por dentro claro de gol. Rodrigo. Can they forge ahead? Coherent block. Valverde. And on to Bellingham. Opportunity here. Otra de las piezas clave en este equipo es Bellingham, que aunque en la construcción no suele aparecer tanto, sí que es muy importante a la hora de cuando el equipo consigue llevar el balón al área. Y es que es un jugador que tanto cuando atacan por derecha como por izquierda suele cargar el área y estar listo para aprovechar esos centros, esos balones sueltos dentro del área y terminar la jugada. Closing down well.
Vinicius Junior, cross-fired over. Y evidentemente Kylian Mbappé también es un jugador importantísimo en el equipo que suele hacer un movimiento muy habitual que es caer en los lados, ya que realmente no es un delantero puro centro y es un jugador que le gusta mucho tener movilidad y por tanto cuando el equipo tanto está por izquierda del balón como por derecha, él siempre que tiene espacio hace rupturas a los lados para poder recibir ahí en la banda y desde ahí poder encarar hacia adentro y chutar o generar una combinación con los compañeros o un desborde y una finalización. Players waiting in the centre. Oh, tremendous vision. Options in the middle. And he favours the inside routes. Y es que por el lado izquierdo no siempre Vinicius Junior está abierto, sino que en algunas ocasiones se puede ver como Vinicius o porque recibe abierto y hace una conducción en diagonal hacia adentro o porque ya está dentro, Fran García le pueda doblar también por fuera y hacer ese 2 contra 1 y sorprender al defensa del equipo rival. Jude Bellingham. Clear foul, but a Real Madrid advantage. In goes the cross, but absolutely no support there. Y es que un aspecto importantísimo para el Real Madrid también son las transiciones. Y este año que tienen también a Kylian Mbappé, que es un delantero muy veloz, y a Vinicius Junior, que se suele quedar descolgado también un poco y no defiende tanto, lo que consiguen cuando roban el balón es buscar esos pases al espacio tanto para Vinicius como para Mbappé para finalizar las jugadas con mucha velocidad. Y tanto en transición como cuando no es transición, Bellingham también se ofrece siempre en esa zona de media punta que si puede recibir el balón ya tiene el desmarque de Mbappé al espacio para también finalizar las jugadas. Así que entrando los roles, a Courtois le pondremos guardameta líbero creativo, queremos que esté adelantado y ofrezca una salida de balón. A Rudiger le pondremos defensa porque tiene plus y va a rendir mucho mejor. Y a Tchouaméni le pondremos marcador equilibrado. Al lateral derecho Lucas Vázquez le pondremos carrilero ofensivo equilibrado porque queremos que progrese y sea agresivo y esté en mucha altura y sea ofensivo, pero tampoco que esté simplemente arriba y no baje a defender. Y a Fran García le pondremos carrilero y apoyo. ¿Por qué? Porque con apoyo se meterá mucho más por dentro, que es lo que queremos, pero a la vez también pueda doblar por fuera cuando Vinicius se meta por dentro. A Camavinga le pondremos pivote organizador defensivo, importante, porque queremos que sea un poco el baluarte del que está por delante de los centrales y ofreciendo salida de balón sin ser muy ofensivo. Y a Valverde le pondremos contención y movimiento libre. ¿Por qué? Porque así lo que conseguiremos es que haga esas coberturas en el lado derecho a Lucas Vázquez y Rodrigo cuando los dos estén atacando. A Bellingham le pondremos segundo punta y ofensivo, queremos que esté por detrás de Mbappé y siempre esté cargando el área cuando vayamos a poner un centro. A Vinicius le pondremos extremo ofensivo porque lo queremos arriba, pero además también queremos que se quede arriba y no se quede abajo y se quede defendiendo excesivamente, sino queremos que se quede descolgado. Y a Rodrigo le pondremos organizador abierto y ofensivo, porque sí que queremos que se meta por dentro y le dé el lado a Lucas Vázquez. Y finalmente a Kylian Mbappé le pondremos delantero móvil y con apoyo, porque queremos que tenga mucha movilidad, pero también caiga y baja a recibir y pueda recibir entre líneas el balón y desde ahí generar peligro. Así que entrando a estilo de creación pondremos pases cortos. ¿Por qué? Porque el Real Madrid cuando está combinando el ataque sí que hace combinaciones cortas en espacios reducidos para progresar por dentro. Por tanto, con pases cortos también podemos hacer transiciones, pero también se van a acercar más los jugadores. Y en planteamiento defensivo pondremos alto, porque no es un equipo tampoco que se encierre atrás, sino es un equipo normalmente que siempre que puede presionar, presiona y roba alto. En pantalla tenéis el código de la táctica, pero también lo tendréis en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo del Real Madrid de Carlo Ancelotti y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo en los comentarios os estaré leyendo.